Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema conservación de cepas de nitrógeno líquido, enfocándonos en el caso del volumen gaseoso que se produce tras su evaporación. Este tema es importante porque nos ayuda a comprender los riesgos físicos y químicos que existen cuando trabajamos con nitrógeno líquido, que es algo común en los laboratorios de biotecnología. Para comenzar, es importante entender que las sustancias quirogénicas como el nitrógeno líquido pueden generar cambios muy bruscos de temperatura y presión. Si no sabemos cómo se comportan, es fácil que ocurran accidentes. En esta exposición vamos a explicar qué pasa cuando el nitrógeno líquido se evapora rápidamente, cómo afecta la presión en recipientes cerrados y qué precauciones debemos seguir. Una evaporación súbita ocurre cuando un líquido pasa muy rápido a gas, ya sea por aumento de temperatura o por una disminución repentina de la presión. Lo peligroso es que este cambio sucede tan rápido que puede causar explosiones físicas por la expansión del gas. Además, se puede proyectar materiales muy fríos o muy calientes, lo cual provoca quemaduras térmicas o criogénicas. En el caso del nitrógeno líquido, cuando se evapora rápido, desplaza el oxígeno del ambiente y eso puede causar asfixia. La pregunta número 2 nos habla sobre el efecto sobre la presión en un contenedor cerrado. En un contenedor cerrado, la evaporación provoca un incremento rápido de la presión interna, pues el gas ocupa un volumen mayor que el líquido del que proviene. Si el recipiente no cuenta con una válvula de seguridad o no está diseñado para soportar este tipo de presiones, puede explotar o reventar, como pasa con una olla express o con el autoclave, que tiene un sistema similar. En el caso del nitrógeno líquido, un litro de líquido puede producir alrededor de 700 litros de gas, lo que demuestra el peligro del nitrógeno en sistemas cerrados. Sabiendo esto, pasemos a hablar sobre las precauciones al manejar nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido debe manipularse siguiendo estrictas medidas de seguridad. Usar equipo de protección personal como guantes, gafas de seguridad y bata de laboratorio. Siempre manipularlo en áreas ventiladas para evitar la acumulación de gas y desplazamiento del oxígeno. No sellar recipientes que contengan nitrógeno líquido, pues se debe permitir la liberación de presión. Evitar el contacto directo con la piel o con materiales que puedan fracturarse por bajas temperaturas. Y por último, transportar el nitrógeno en recipientes Dewar diseñados específicamente para líquidos criogénicos. Ahora ya sabemos las precauciones que hay que tomar para manejar el nitrógeno líquido, cuál es el peligro por tenerlo bajo presión, pero esto de qué nos sirve a nosotros. Entonces, ahora hablaremos sobre la aplicación en el contexto biotecnológico. En laboratorios biotecnológicos, la correcta manipulación del nitrógeno evita accidentes por asfixia o quemaduras criogénicas. En biotecnología industrial se usa para enfriar reactores o conservar cultivos microbianos, empleados en la producción de fármacos, enzimas o bioinsumos. Por tanto, el estudio de la evaporación súbita y la expansión del nitrógeno gaseoso no solo es un ejercicio físico-químico, sino también una base fundamental y eficacia de los procesos biotecnológicos. El problema que vamos a resolver consiste en determinar cuántos litros de nitrógeno gaseoso se producen cuando se evaporan 50 mililitros de nitrógeno líquido en condiciones normales de laboratorio, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Antes de entrar a los cálculos, es importante entender qué ocurre durante una evaporación súbita. Cuando un líquido pasa rápidamente a gas, el volumen aumenta muchísimo, porque los gases ocupan mucho más espacio que los líquidos. En el caso del nitrógeno, un litro de líquido puede convertirse en cerca de 700 litros de gas. Esto explica por qué la evaporación súbita puede generar incrementos peligrosos de presión en recipientes cerrados y también por qué nunca deben sellarse los contenedores que tienen nitrógeno líquido. Además, en lugares poco ventilados, el nitrógeno puede desplazar el oxígeno del aire, causando riesgo de asfixia. Con este contexto claro, ahora sí vamos a resolver el problema utilizando la ley de los gases ideales. PV es igual a nRT. A continuación, la explicación de los cálculos. Para determinar el volumen del gas vamos a seguir 3 pasos. 1. Calcular la masa del nitrógeno líquido. 2. Convertir la masa a moles. Y 3. Aplicar la ley de los gases ideales. Para el paso 1 tenemos 50 mililitros de nitrógeno y su densidad es de 0.807 gramos sobre mililitro. Entonces
utilizaremos la fórmula masa es igual a densidad por volumen. Entonces determinamos que 0.807 gramos sobre mililitros por 50 mililitros es igual a 40.35 gramos. En el paso 2 convertiremos la masa a moles. La masa molar del nitrógeno es 28.01 gramos mol. Aplicaríamos N es igual a masa sobre masa molar. Así obtenemos que 40.35 gramos sobre 28.01 gramos mol es igual a 1.44 moles. En el paso 3 vamos a ocupar la ley de los gases ideales. Utilizaremos la ecuación PV es igual a nRT, donde P es igual a 1 atmósfera, N es igual a 1.41 mol, R es la constante que es igual a 0.08206 litros por atmósfera y temperatura es igual a 298 Kelvin. Entonces despejamos el volumen es igual a nRT sobre P y sustituimos. V es igual a 1.44 por 0.8206 por 200.98 sobre 1. Entonces obtenemos que el volumen es un aproximado a 35.2 litros. La interpretación del resultado nos dice que 50 milímetros del nitrógeno líquido producen alrededor de 35.2 litros de nitrógeno gaseoso. Esto significa que el volumen aumentó 705 veces. En otras palabras, una cantidad muy pequeña de líquido se convierte en una cantidad enorme del gas. Esta relación de expansión explica los riesgos principales del nitrógeno. En conclusión, este ejercicio no solo nos muestra cómo aplicar la ley de los gases ideales, sino que también nos ayuda a entender las importancias de las medidas de seguridad al trabajar con nitrógeno líquido en laboratorios biotecnológicos.